Hola con todos, sean bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos con nuestro proceso de construcción de una caricatura. Recordemos que en los videos anteriores hemos trabajado los elementos de la construcción del guión y en este momento vamos a pasar al segundo gran punto para poder construir nuestras caricaturas, la construcción de los personajes. Para ello, por favor, solicitarles que trabajemos con nuestro documento titulado Taller de Creación de Caricatura. Recordarles que las personas que deseen tener acceso a este documento deben escribir un comentario o en la caja de comentarios y el documento será socializado. Entonces, realizaremos la actividad número 4. La actividad 4 dice exactamente, llene las siguientes fichas de datos sobre los personajes de la historia. ¿Por qué es importante este paso? Porque para poder dibujar, nosotros tenemos que tener una idea del personaje que queremos. Tenemos que aprender a conocer a nuestros personajes, aprender quiénes son, pero ante todo, quiénes eran. Se dice que nosotros somos el resultado de nuestras acciones y decisiones del pasado. Por tanto, es preciso pensar a nuestros personajes en ambas dimensiones. En este sentido, empezaremos primero construyendo a los personajes principales, tanto al protagonista como al antagonista. Por favor, abrimos nuestro documento y voy a continuar trabajando con el ejemplo de Caperucita Roja y vamos a poner aquí al personaje 1, que será el protagonista, que va a ser efectivamente Caperucita Roja. Damos clic aquí, por favor, para empezar a completar. Bueno, también antes eliminamos, por favor, estas para que todo el recuadro pueda utilizarse de la mejor manera. Caperucita Roja. En cambio, acá, en el siguiente punto de la actividad, vamos a utilizar acá el lobo, ¿verdad? Luego que ya hemos definido cuáles van a ser los personajes que vamos a construir, procederemos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos saber la situación del personaje en el presente? ¿Y cómo podemos saber cuál fue su situación en el pasado? Para la construcción del presente de nuestros personajes, nosotros tenemos que recurrir a la historia en sí, al relato, al cuento, a la novela. Es la información que nos da el texto la que nos permitirá conocer la realidad del presente de nuestro personaje. En cambio, para pensar el pasado, nosotros tenemos que realizar un ejercicio de imaginación y de hipótesis. Es decir, si el personaje en el presente tiene un comportamiento agresivo, por dar un ejemplo, tenemos que imaginar qué sucedió en el pasado para que el personaje se comporte en el presente de esta forma. Entonces, el presente lo construiremos a partir de los datos, de la información explícita o implícita que nos da el texto, mientras que el pasado tendrá que ser necesariamente un ejercicio de imaginación e hipótesis en función de la información con la que disponemos. Procederemos entonces a trabajar primero el pasado, un ejercicio de imaginar, y para ello vamos a utilizar estas preguntas. ¿Quién era el personaje antes del cuento? ¿Qué hacía? ¿Cómo era su vida? ¿A qué se dedicaba? Vamos entonces a responder tratando de mantener la coherencia con el presente. Por favor, abrimos nuestro taller. ¿Quién era el personaje antes del cuento? En mi caso, ¿quién era Caperucita antes del cuento? Una niña feliz que vivía despreocupada. ¿Qué hacía?
Se dedicaba a jugar. ¿Cómo era su vida? Si vive una vida despreocupada, va a ser una vida tranquila. ¿A qué se dedicaba? Bueno, creo que esto ya fue respondido en el sentido de que, bueno, ella aparte de jugar, a obedecer a su mamá. Vamos en este momento a construir la primera parte del pasado de nuestro antagonista, el lobo. ¿Quién era el lobo antes del día del encuentro con Caperucita? Era un animal salvaje que vivía en las profundidades del bosque. Se recomienda poner mucha atención en la construcción de los antagonistas porque en las relaciones actanciales que mantenga el personaje A con el personaje B, se necesita que esa relación sea una relación de fuerza, de tensión, de oposición. Por tanto, tenemos que prestar mucha atención en la construcción del antagonista porque en la medida que el antagonista sea complejo, profundo, esté atravesado por contradicciones, nuestros protagonistas serán también mucho más ricos. ¿Qué hacía el lobo? El lobo él se dedicaba a acechar presas y a cazar seres indefensos. ¿Cómo era su vida? En realidad era una vida peligrosa el vivir de esa manera. ¿Y a qué se dedicaba? Vamos a poner que en realidad se dedicaba él a sobrevivir. Vamos a ampliar un poco y tenemos entonces aquí la primera construcción del pasado de nuestros personajes. Esta construcción responde a la construcción de conjetura porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es imaginar lo que posiblemente atraviesan nuestros personajes. En cambio, hay otro elemento del pasado que ya no tiene que ser parte de la imaginación, sino que va a depender específicamente, a ver, un minuto, de la inferencia, es decir, del proceso de poder interpretar los datos que nos dan los textos. ¿Cómo es la psicología del personaje? Si yo encuentro que mi personaje es agresivo en el presente, voy a suponer que también ha sido agresivo en el pasado. Tengo que buscar un razonamiento lógico, relaciones de causa y efecto. ¿Cuáles son sus miedos? Entonces, si yo veo que el personaje se comporta de una forma desvergonzada, que no mide sus consecuencias, que es capaz de acometer cualquier acto, voy a decir que en realidad no tiene miedos. ¿Cuáles son sus sueños y anhelos? Todo va a depender del presente. ¿Cuáles son sus frustraciones? De igual manera, el presente. En esta dimensión, mucho más psicológica, nosotros tenemos que tratar de no quebrar la relación de causalidad, porque no sería verosímil o creíble que un personaje que en el pasado haya sido tranquilo, en el presente, a menos que sea explicado, se comporte de una manera brutal. Vamos a proceder a construir la psicología de nuestros personajes infiriendo, es decir, buscando las relaciones de causalidad con la información que disponemos de nuestros personajes en el presente. ¿Cómo es la psicología del personaje? Diremos en este caso que Caperucita es una niña tranquila, confiada, ingenua. Entonces vamos a decir que ella también era eso, ¿verdad? Confiada e ingenua. Esa ingenuidad hacía que ella viviera una suerte de vida despreocupada, como decíamos hace un momento, lo que significa que no tenía miedos.
en apariencia. Por eso hablar con el lobo jamás fue para ella un problema. O el hecho mismo del momento de enfrentarse. Ella en realidad solo siente miedo en el momento cuando ya ve que el peligro es inminente. ¿Cuáles son sus sueños y anhelos? En el caso de Caperucita, lo que sería de cualquier niña, divertirse. ¿Y cuáles son sus frustraciones? Es importante al mismo tiempo que nosotros pensamos la psicología en términos positivos, en sus sueños, ¿verdad? También pensarla en términos negativos, en las cosas que a veces son dolorosas. ¿Cuál podría ser una frustración de Caperucita? Podríamos decir que su frustración sería la falta de autonomía, porque ella vive bajo la tutela de su madre. Y vamos a pensar la psicología del lobo. ¿Cómo es la psicología del personaje? Es una psicología en realidad es un intrigante. También es un embaucador. Es alguien que vive del engaño. ¿Cuáles son sus miedos? Alguien como el lobo que vive sobreviviendo y tiene que comer. Su miedo es a no conseguir comida. ¿Cuáles son sus sueños y anhelos? Satisfacer de forma rápida sus ansias. ¿Y cuáles serán sus frustraciones? Tal vez nadie puede ver esta otra cara, pero podemos decir que la soledad del lobo, su soledad. En este sentido, se ha construido el pasado de nuestros personajes por medio de un ejercicio de imaginación o de conjetura, pero también como un ejercicio de inferencia, es decir, buscando las relaciones de causalidad entre algo que nosotros no sabemos y los datos que disponemos en este momento. Ahora vamos a construir el presente. Nosotros, para construir el presente, tomaremos la información del relato y iremos completando estas oraciones. Todo personaje persigue un propósito, porque sin ese propósito, el personaje no tiene una razón de ser. ¿Cuál es el propósito de Caperucita? Lo que mueve la historia, diremos que es el propósito. Su propósito es llevar la cesta de comida a su abuela. Luego, la actitud. Ah, luego vamos a buscar el propósito del lobo. Dentro del cuento su propósito es aprovechar la situación y comerse a la abuela y a Caperucita. ¿Por qué son importantes los propósitos para pensar la naturaleza del personaje? Porque es un leitmotiv, la causa para que el personaje exista. Entendemos a la actitud como la forma de comportamiento o la visión que el personaje tiene sobre sus comportamientos. Alguien puede ser muy triste, alguien puede estar muy alegre, puede ser un pesimista, un optimista. Entonces, pensaremos la actitud como la forma en que el personaje entiende la realidad y se relaciona con la realidad. Entonces, ¿qué podemos decir de la actitud de Caperucita? Nuestra protagonista tiene su actitud, es positiva y de confianza hacia el mundo. Ella en principio no sospecha nada. Piensa que todas las personas son buenas. Es una niña, ¿verdad? Pero en cambio el lobo
Entonces vamos a poner entre paréntesis que es una actitud infantil, porque los niños lo piensan de esa manera. Pero el lobo es de cierta forma un adulto, más que ser un animal, es alguien que ha vivido la vida y que fruto de esa experiencia ya no puede confiar. Su actitud es la la de la persona que está ahí esperando atrapar algo. Es decir, es una actitud, es de rapiña, es decir, que busca aprovecharse de la situación. Y eso le hace que incluso pueda mentir, engañar, tratar de simplemente sacar provecho para sí mismo. En este caso es una actitud individualista y por tanto diremos que es una visión muy propia del mundo adulto. Ahora, para ir cerrando la construcción del presente de nuestros personajes, vamos a plantearnos en las acciones. ¿Por qué son importantes las acciones? Porque el propósito que tiene un personaje dentro de una historia es algo que nosotros entendemos, ¿verdad? De manera general, que no está escrito de forma explícita, sino que es algo que se construye en la sucesión de escenas que componen el texto. La actitud, de igual manera, es la forma como el narrador nos ha contado la vida de ese personaje. Pero es algo que también se encuentra en un plano implícito. ¿Cómo se manifiestan entonces el propósito y la actitud? En las acciones. Entonces, si el propósito de un personaje es divertirse y tiene una actitud positivista, sus acciones necesariamente tendrán que encadenarse a esta lógica. Es decir, una acción es ir de fiesta, otra acción es siempre sonreír, otra acción es jugar fútbol con sus amigos. Por tanto, las acciones ponen en evidencia de forma práctica el propósito y la actitud de nuestros personajes. ¿Cuáles son entonces las acciones que definen a la a Caperucita? Bueno, nosotros por una recomendación metodológica vamos a poner de forma general 3 acciones construidas con verbos transitivos en pasado. En este caso, ¿cuál es la acción que nos muestra que Caperucita quiere simplemente llevar la cesta a la casa de su abuela, pero que ella confía en el mundo? Es la acción de Caperucita caminó de forma despreocupada por el bosque, lo que va a hacer que después ella se pierda. Vamos a la segunda acción. Caperucita obedeció a su mamá para, para visitar a su abuela. Y la última acción, Caperucita creyó en las buenas intenciones del lobo. De esta manera, hemos construido una idea redonda del personaje. Por otro punto, vamos a hablar sobre las acciones del lobo. En el presente, cómo se expresa de forma práctica esta idea de esta intención de aprovecharse de la situación, pero también esta visión de adultos muy individualista, muy egoísta, en acción de que el lobo engañó a Caperucita. Por otra parte, hay otra segunda acción, podemos decir, el lobo aprovechó el hecho de que la niña se encontraba perdida o estaba perdida. Y por último, el lobo intentó comerse a Caperucita. De esta manera, nosotros hemos construido
a nuestros personajes. Muchas de las veces ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia un personaje principal de un secundario? Y una de las grandes diferencias entre estos dos tipos de personajes es la diferencia estructural de cómo se encuentran construidos. Un personaje principal necesariamente es un personaje complejo. ¿Qué significa que es complejo? Que tiene un pasado, que no es solo un nombre que alguien enuncia por ahí, sino que es alguien con un peso, pero también que cuando está en el relato, sabe exactamente lo que quiere. O tal vez la búsqueda de ese sentido es el leitmotiv, el propósito. Y para hacerlo tiene que asumir una actitud ante la vida o ante la escena recreada en el texto que se va a traducir necesariamente en acciones, en maneras prácticas de intervenir. Por tanto, de esta manera nosotros hemos construido al personaje. La importancia de la construcción es ante todo es de orden metodológico. Va a permitir que nosotros, que próximamente dibujaremos a estos personajes, los conozcamos de mejor forma. Entonces, nos sirve para conocer a los personajes. Espero que todo haya quedado claro. Por favor, no olviden suscribirse al canal y esperen las próximas clases para continuar en la aventura del maravilloso mundo de la literatura. Muchas gracias.